coseno de 60. Acá está, miren. 200 es la magnitud por el coseno de 60. Eso da 100 newton. Y la componente de F1 sobre el eje Y, esta línea vertical que está dibujada, se calcula multiplicando 200 por el seno de 60. Eso da 173,21. Ahora vámonos con el otro vector, F2 de color rojo. Solamente tiene componente sobre el eje X. ¿Cuánto vale? Vale 300 newton, pero de signo negativo, ¿sí? Esa componente está apuntando hacia el lado negativo. Y no tiene componente sobre el eje Y, vale 0. Acá está el gráfico, el vector de color rojo. No tiene componente sobre el eje Y. Muy bien. Ya están calculadas las componentes. Segundo paso, hay que calcular componentes de X, hay que sumar las componentes de X entre sí y las componentes de Y entre sí para encontrar la resultante en X y la resultante en Y, ¿no? Entonces, la resultante en X, ahí vamos a copiar de acá, F1X 100 newton y F2X menos 300 newton, acá también, 100 más menos 300, nos da menos 200. Las componentes en Y de X es 173, de F1, 173,21 y F2 es 0. 173,21 más 0. Entonces, ya tenemos las dos componentes en X negativa en Y positiva. Quiere decir que se encuentra, ¿dónde? En el segundo cuadrante. Por los signos, decimos ya que se encuentra en el segundo cuadrante. Tercer paso, para calcular la resultante, se aplica el teorema de Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras, de la época griega. Entonces, la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X elevado al cuadrado más la componente Y elevado al cuadrado o viceversa, ¿no? Reemplazamos acá está el valor de las componentes elevado al cuadrado. Hacemos operaciones, sacando la raíz cuadrada sale 264,6 newton. Esa es la magnitud del vector resultante. Acá en el gráfico es este vector de color negro. ¿Ya? Muy bien. Ahí no termina. Hay que calcular la dirección, o sea, el ángulo con el eje X. Entonces, con la inversa de la tangente de RY sobre RX, entonces R es 173, acá está, 21, dividido entre menos 200. Va a dar un ángulo de 40,9 grados. Ángulo entre el resultante con el eje X, ¿ya? Con el eje X. Este ángulo es con el eje X. Pero, ¿por qué da negativa? ¿Por qué no he tomado en cuenta el signo negativo? El signo negativo es un indicativo solamente de que ese vector resultante está en uno de los dos cuadrantes, el segundo o el cuarto, ¿ya? O el segundo o el cuarto. Acá en el gráfico nos dice que está en el segundo. Y hemos visto con ustedes en la clase anterior, la tangente en el segundo y el cuarto cuadrante es negativa. Y en el primero y el tercero es positiva. Muy bien, hemos calculado el ángulo y hemos terminado el ejercicio. Resumiendo, ese pasito sencillo cuando nos dan como dato los vectores dibujados en un sistema de coordenadas cartesianas, calculamos las componentes, primer paso, luego sumamos X entre sí, luego sumamos Y entre sí, luego aplicamos el teorema de Pitágoras para la magnitud, y luego el ángulo con la inversa de la tangente.
¿Ya? Así simplificado. Ese es el procedimiento. Veamos entonces con ustedes este segundo ejemplo. Vamos yendo, jóvenes. Andrea Lucero, ¿alguna pregunta? No, licenciado. Caballero Vaca Saulo, ¿alguna pregunta? Muy bien. Caballero no está, hay que va a poner falta. No, licenciado, es que estaba conectando mi micrófono. Ajá. Ejemplo 2, ejercicio 6, ¿ya? Miren, jóvenes, acá tenemos tres vectores. El vector A tiene una magnitud de 200 newton, forma un ángulo de 30 grados con el eje X. El vector B vale 300 newton, forma un ángulo de 45 grados con el eje X. El vector C, 155, y forma un ángulo de 55 grados con el eje X. Nos dicen encontrar la suma de los tres vectores. ¿Ya? A ver, rápidamente el paso. Componentes de A sub X, A por el coseno de 30. Reemplazamos valores, nos da 173,2. Positivo. A sub Y, A por el seno de X. A sub Y, A por el seno de 30, nos da 100. Muy bien. Del vector B, que está en el segundo cuadrante, su componente en X es negativa. Miren, jóvenes de B, acá está el segundo cuadrante, es negativa. Menos B por el coseno de 45, 200, menos 212,13. Y como el ángulo es 45 grados, la componente Y va a ser el mismo valor, pero con signo positivo. Eso se da solamente cuando el ángulo es de 45 grados. La componente de C sobre el eje X es negativa. C por el coseno de 55 y nos da menos 89. La componente de C sobre el eje Y, también negativa, menos C por el seno 55 y nos da menos 127. Ya está el primer paso. Hemos calculado las componentes de los tres vectores. Correcto. Segundo paso, sumar las componentes de X entre sí y de Y entre sí. Acá están las de X, miren, de color amarillo. 173,2, luego viene menos 212,13, luego viene menos 89. Esa suma nos da menos 127,9. Menos 127,9. En Y, 100 más 213. ¿Está bien la suma?
Andrea Lucero puede comprobar. Sale eso, ingeniero. ¿Quién más? Sí, sale eso, ingeniero. Sí, Muy sale bien. ese ingeniero. Muy bien. Miren, hemos hecho dos ejercicios para calcular el vector resultante de la suma cuando nos dan los vectores en un sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? Acá está. Ahora veamos si no nos dan de esa manera. Si nos dan los datos en función a sus componentes, ¿ya? En función, el ejercicio 7. Miren, tenemos tres vectores, pero está los datos en función a sus componentes, A, B y C, ¿no? A ver, Alejandro Cruz, dígame el vector A en qué cuadrante está. Alejandro Cruz. Arteaga Flores. En el primer cuadrante. Ya. Calle Quispe, ¿en qué cuadrante está B? Segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Andrés Dávila, ¿en qué cuadrante está el vector C? En el tercer cuadrante, ingeniero. Muy bien, muy bien. Dice, conociendo estos tres vectores, encontrar en el inciso A, encontrar el vector R1, que es la suma de los vectores A más C. Muy bien, R1. Escribo el vector A, es 2, 5, más el vector C, que es menos 3, menos 2. Luego sumo X entre sí, miren, más 2 y menos 3 me da menos 1. Y más 5 y menos 2 me da más 3. Ajá. El vector resultante R1 tiene por componentes en X menos 1 y Y más 3. Por los signos, yo indico que está en el segundo cuadrante. Muy bien. ¿Cuál es su magnitud? Aplico Pitágoras. La raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto da 3,16. Esa es la magnitud del vector R1. ¿Cuál es su ángulo con el eje X? Calculo la inversa de la tangente de 3 dividido entre menos 1, el valor absoluto. Me da 71,6. Yo quiero que comprueben estos dos resultados, por favor, la magnitud y el ángulo. Quiero que comprueben y me indiquen si está bien o está mal. Daniel Coronado, ¿ha comprobado? Todavía no, ingeniero. David Ponce, compruebe, por favor. Sigo comprobando, ingeniero. ¿Está bien? Emanuel Herrera, ¿está bien o está mal? No sé si es problema de mi calculadora, ingeniero, pero me sale a mí 72 grados. ¿No tiene calculadora? No sé si es problema de mi calculadora, pero me sale 72 grados. No puede, está redondeando, no hay problema. Está redondeando. Ingeniero, a mí me sale menos 71 grados. ¿Cuánto? Menos 71 grados. Sale menos 71. 71 grados, punto 56. La magnitud me sale 3,16, ¿no? Magnitud está bien, pero el ángulo está mal. No, sale eso, ingeniero, menos
71.56 a mí me sale. Ya, el signo menos, no se olviden, es solo un indicativo de que está donde, en el segundo cuadrante. Muy bien. Vean el inciso B y el inciso C, por favor. El mismo método. Colocamos R2 igual a B más C. Dibujo, escribo el vector B menos 1 más 4 más el vector C menos 3 y menos 2. Haciendo operaciones, menos 1 y menos 3 me da menos 4. Y 4 menos 2 me da más 2. Por los signos sé que está en el segundo cuadrante. La magnitud con el teorema de Pitágoras, 4 al cuadrado, 16, menos 4, ¿no? Al cuadrado, 16, más 4, 20. Raíz cuadrada de 20, 4,47. El ángulo tangente de 2 sobre menos 4 es igual a 1/2. La tangente de 1/2, ¿estará bien? 26,5. Inversa tangente de 1/2. Igual sale menos 26, ingeniero. ¿Está bien el ángulo? Diana Sí, Calizaya, ¿está menos bien? 26. Ya, el signo es indicativo. Verifiquen, 56. verifiquen el ejercicio C, por favor. Verifiquen. R3. B más A. Ah, correcto, ingeniero. Muy bien. Muy bien. Entonces, miren, sumar vectores cuando nos dan en función a sus componentes es sumamente sencillo. Sumamente sencillo. Ahora, veamos, jóvenes, ¿qué pasa cuando los vectores con sus componentes no forman un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde uno de los ángulos es 90 grados? Entonces, cuando no se sabe si existe el ángulo de 90 grados, se utiliza la ley de los cosenos y la ley de los senos. Acá está explicado eso. Miren, tengo un triángulo donde no se sabe si hay el ángulo recto o no. Este triángulo tiene tres lados, el lado A, el lado B y el lado C. Y tiene tres ángulos, el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo tita. ¿Ya? ¿Qué dice la ley de los senos? Nos dice que el lado A dividido entre el seno del ángulo opuesto, miren acá está, al frente del lado A está el ángulo alfa. Entonces, A dividido el seno entre el seno de este ángulo es igual a B, el lado B, acá está el lado B de color verde, dividido entre el seno de su ángulo opuesto. Su ángulo opuesto es beta, entre el seno de beta. A la vez es igual al lado C, dividido entre el seno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto es tita. Entonces, esta es la ley de los senos. Con esta ley podemos encontrar algunos resultados. Se trabaja con una de las dos igualdades, puede ser la primera con la segunda, la primera por la tercera, la segunda con la tercera, en fin. ¿Y qué dice la ley de los cosenos? En los textos jóvenes o en internet está como ley de los senos o el teorema de los senos. Ley de los cosenos o el teorema de los cosenos. ¿Qué dice la ley de los cosenos? Miren, acá me dice que el lado C elevado al cuadrado es igual a la suma
de los cuadrados de los otros dos lados. O sea, a al cuadrado más b al cuadrado. Menos el doble de multiplicar a por b. Multiplicado por el coseno que está al frente de c. Coseno del ángulo que está al frente de c. Y al frente de c está tita. Esta es la ley de los cosenos. Usted puede aplicar para calcular C, o si quiere para calcular A, o si quiere para calcular B. Muy bien. Entonces, vamos a hacer ejercicios utilizando estas leyes, ¿ya, jóvenes? Acá hay una nota. Se puede resolver cualquier ejercicio, siempre que se conozcan por lo menos dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo. Si usted conoce solamente los tres ángulos, no puede resolver. No sabe los datos de un lado por lo menos. Y si usted conoce los tres lados y ningún ángulo, tampoco puede resolver. Ejercicio. Acá tenemos, jóvenes, un triángulo, ¿ya? Miren, el lado C tiene una magnitud de 400, el lado B 500, el lado A no se sabe. El ángulo que está al frente del lado A vale 30 grados. Hay que encontrar la magnitud de A chica, A minúscula, y hay que encontrar los ángulos B mayúscula y C mayúscula. Solución. Encontraremos primero el lado A con el teorema de los cosenos. Entonces, los otros dos lados elevado al cuadrado, C al cuadrado y B al cuadrado, menos 2 por el producto de C por B, por el coseno del ángulo que está al frente de A. Reemplazamos valores, ya en la fórmula. Al cuadrado, C, donde está 400 elevado al cuadrado, más B, 500 elevado al cuadrado, menos 2, que multiplica por 400 y por 500, multiplicado por el coseno de 30. Operaciones. A mí me dio que A vale 252. Comprueben ustedes, por favor, verifiquen si está bien o no. Junior Basalto, ¿está bien o no está bien? Estoy verificando, ingeniero. Ya. Eddie Junior Basalto. Basalto, ¿usted conoce Saipina o no conoce? No, no conozco, Inge. Bien. Eric Araníbar, compruebe por favor si está bien o no. Estoy comprobando, ingeniero. Joana, compruebe. Joana tiene que colocar su nombre completo. La otra clase la voy a excluir si no está su nombre completo, por favor. Ya le hice. Ligia López, compruebe por favor si está bien. ¿252 da o no da? Sí, da, ingeniero. Muy bien. Está bien, Inge. Luego nos piden calcular el ángulo B mayúscula y el ángulo C mayúscula. Ajá. Miren, estamos calculando el ángulo B con la ley de los senos. Dice que A dividido entre el seno de 30 es igual a B dividido entre el seno de B grande, B mayúscula. ¿Cuál es la incógnita? Seno de B mayúscula. Despejamos, es igual a B minúscula por el seno de 30 dividido entre A. Reemplazamos valores. B minúscula vale 500. El seno de 30, 0,5.
dividido entre A, que es 252. Y sale 0,99. Pueden buscar la inversa del seno de 0,99. Me dio 81,89 grados. Sí, está Y bien, así ingeniero. sale, ingeniero. Muy bien. ¿Qué nos falta? Era lo mismo. C grande. C grande. El ángulo C mayúscula. Bueno, recordando el colegio, sabemos que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo tiene que dar 180, ¿no? De los tres lados de un triángulo tiene que dar 180, los tres ángulos. Entonces, para encontrar el ángulo C mayúscula, de 180 le restamos 30 y le restamos 81,89. Y dio 68,11. ¿Está bien? ¿Pueden verificar? ¿Da eso? Ingeniero. Muy bien. Muy bien. Recordemos de nuevo la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo siempre da 180. Muy bien, jóvenes. El ejercicio 2 está resuelto. Revisen ustedes porque ya se va a acabar esto. Está resuelto. Revisen y comprueben los resultados. Y para ustedes hay dos ejercicios. Acá está para los alumnos para que hagan. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Vamos a quedar acá. Ingeniero, era sobre el práctico que dejó. ¿En qué tipo de hojas podemos hacer? ¿En cuadriculadas o Ya, BOM? Eso que escúchenme, dice. jóvenes, escúchenme, claro, ustedes están recién entrando a la vida universitaria. Todo lo que es práctico ejercicio tiene que ser a mano y en cualquier hoja, ¿ya? Hoja cuadriculada, hoja blanca, papel bond, etcétera, ¿ya? Porque hay un alumno maleducado que lo he excluido del grupo que estaba poniendo groserías, puso aunque sea en papel higiénico. Ese alumno no merece estar en el grupo. Ese, ¿qué educación le habrán dado en su casa? A ese lo he excluido. Cuando es práctico, hay que hacer a mano los ejercicios, ¿ya? Usted escoge si lo hace en papel bond o si lo hace en papel cuadriculado. Uno. Cuando es investigación, jóvenes, levantado de investigación, eso tiene que estar impreso en papel tamaño carta, impreso, ¿ya? Cuando yo les pida, ustedes me entregan sus prácticos en un folder, ¿ya? Prácticos y trabajo de investigación juntos, en un folder. Pero eso cuando yo les pida, vayan haciendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es necesario que tenga carátula? Cuando entregan el folder siempre tiene que tener la identificación, pues no es verdad. Lo que usted le dice carátula es la identificación. La universidad, ¿no? Tiene que colocar, uno, su nombre, dos, la materia, la fecha cuando está entregando. Tiene que indicar ahí cuántas prácticas, la práctica 1, 2, 3, cuáles está entregando. Y los trabajos de investigación número 1, número 2. Eso, esa es la identificación para que el docente sepa qué está entregando usted. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, los que recién se acaban de cambiar de materia, ¿cómo todavía no tenemos la Moodle habilitado para nosotros? ¿Cómo hacemos para ver el avance que ya tuvo? ¿Avance? Sí. Pero en cada clase pueden grabar la clase. Y yo he visto que han subido a YouTube todas mis clases. En el mismo grupo he visto que las eh, han repetido. Usted tiene que consultar con sus compañeros antiguos que le pasen.
Ah, ya, gracias. Muy bien, jóvenes. Tengo Que una tengan- pregunta. Sí, dígame. ¿Las investigaciones sí o sí se tienen que presentar impresas? ¿No puede ser ya escritas a mano? Ya las No, hice. señorita, no puede ser a mano. Usted va a ser ingeniera informática o de sistemas y tiene Ya, que ya. usar la computadora, la impresora. No vale, no hay justificación para que digan investigación a mano. ¿Sí? Usted va y paga la impresión de una hoja, le cuesta 50 centavos en cualquier punto de, hacen trabajo de computadora. ¿No hay más preguntas? María Victoria, usted cuando vaya a trabajar en una empresa, tiene que hacer todo impreso, tiene que dominar la computadora. Si usted va a hacer trabajo en su profesional a mano, la van a despedir de su trabajo. Muy bien, jóvenes, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Luego. Pero Hasta luego.